Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Sagitario. Cariño, ya he vuelto, corazón. Te saludo desde Barcelona, ¿vale? Estaba de vacaciones, pero ya he vuelto, cariño, renovado, recargado de energía, mi querido Sagitario. Espero que tú también este 2024 estés recargado de energía, corazón, ¿vale? Muy bien. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, corazón? Empezamos, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Sagitario, siento que es una semana de noticias, de mensajes, cariño. Puede ser de repente por teléfono, mensaje de textos, o simplemente tú entras quizás lo que es a las redes sociales y vas a ver algo, cariño, que te va a entusiasmar, ¿vale? Pero es una semana de mensajes, noticias, cariño. Vamos a ver si estos mensajes son buenos, son malos, o lo que quiera decir lo que es el tarot, ¿vale, cariño? Empezamos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. A lo mejor me dice Richard, esto ya me está pasando. A ver, vamos a ver. Carta guía, carta consejo para Sagitario. La carta del juicio, cariño. La carta del juicio. Siento que va a haber un cambio en una persona. Porque como está relacionado también con la comunicación, o simplemente tú vas a ver un cambio en una persona. Para muchos de vosotros, cariño, vas a estar lidiando con personas también del signo Piscis, pero sobre todo veo renacimiento, veo cambio de actitud, veo cambio de energía. Si tú de repente llevabas una temporada en la cual no había buen contacto, buena comunicación con una persona X, va a haber un cambio, pero este cambio es para bien. Porque tenemos lo que es la carta del juicio. Hay un renacimiento, cariño. Renacimiento. Para muchos de ustedes también, mi querido Sagitario, posiblemente vas a empezar algo nuevo en tu vida. No todo tiene que ser amor. A lo mejor un nuevo proyecto, un trabajo, nuevas amistades, un nuevo amor. Porque la carta del juicio, cariño, también es empezar desde cero. Vas a empezar algo nuevo, ¿vale? Siento también, cariño, que muchas personas van a venir como a pedirte perdón, disculpas. Porque es el juicio, cariño. Es el juicio. Pues te digo, hay un cambio. Hay cambios. Muchas personas van a reconocer su error. Muchas personas se ponen en contacto contigo, pero hay un cambio para bien. Comunicaciones, etcétera, etcétera. Te voy a sacar lo que es más signos. Me sale un Libra, me sale lo que es un Tauro, Capricornio, cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, iniciales. Vamos a ver, corazón. La letra W o M. La letra Y, la letra B, la letra Z y la letra N. Muy bien, cariño. A ver qué me quiere decir el tarot de la New, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Es una carta muy bonita. Yo lo que siento, Sagitario, que tú has estado luchando mucho. Quizás, yo que sé, para que una persona entienda algo, para un proyecto, o para que tenga lo que es una estabilidad, o simplemente has estado luchando mucho para que esta persona te corresponda. Y tenemos lo que es la carta de la muerte. Y hay un cambio, cariño. Hay un cambio. La carta de la muerte no tiene por qué ser malo, Sagitario. No, la carta de la muerte representa un escorpio, a lo mejor también te lo he dicho sin querer, puede ser que muchos de ustedes están lidiando con un escorpio, pero la carta de la muerte dice, va a haber un cambio, va a haber un renacimiento, algo que tú has estado luchando, algo que tú de repente has estado buscando conseguir, va a haber un cambio, ¿ves? Sale la muerte, cariño, un renacimiento, una transformación, mi querido Sagitario.
La carta también del 10 de bastos y cierras con la carta del as de espadas. Oportunidades con personas con las cuales de repente tú no has tenido contacto, especialmente también con el amor, porque mira, si tú te das cuenta, como estamos hablando de un cambio, de un renacimiento, aquí hay una persona que se arrepiente posiblemente por el mal que te ha hecho, se arrepiente de repente de no haberte correspondido, se arrepiente quizás de haberte tratado mal o de alejarse de tu vida, pero tenemos lo que es la carta del as de espadas. Fíjate, entonces, esta persona que se arrepiente, cariño, aquí hay una persona de los sentimientos, busca una oportunidad. Y esa oportunidad, pues es contigo, Sagitario, es contigo. Este personaje busca una oportunidad. Alguien te busca, cariño. Alguien te busca. Vamos a continuar, ¿vale? Es importante que tú sepas cómo funcionan las cartas, cariño. No todo solamente decirte mi intuición me dice esto, no. A ver, un mensaje del Arcángel Gabriel. Sé que muchos me van a criticar. Richard, ¿para quién lo dices? Para nadie. Yo no lo digo para nadie. Yo quiero amor y paz. Yo no quiero discutir con mis colegas. Amor y paz, ¿vale? Es esto. Ay, de verdad. Ya lo veo ya, cizañosos. Ya lo veo ya. Ya lo veo. Richard ha enviado una indirecta. No. A ver, ¿qué dice? Camino de compasión. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión, mi querido Sagitario. Entonces, como hay una persona que cambia, hay una persona que te busca, no todo tiene que ser amor. A lo mejor un familiar te pide perdón, un amigo, yo qué sé. Y tú de repente me dices, Richard, ni que se le ocurra venir, Richard, porque le voy a trancar la puerta, Richard. Yo soy así, soy intenso, soy intensa, cariño. Soy latino y latina de sangre caliente, soy intenso. A mí, como consejo, te dice el Arcángel Gabriel, no tienes por qué ser tan radical. Tienes que escuchar un poco a esta persona. ¿Acaso tú eres perfecto? ¿Acaso tú eres perfecta, cariño? Es que de verdad. Entonces, si esta persona viene, no te digo que le digas, vale, te acepto, aquí estoy, cómeme, devórame, no. Simplemente escucha. Escucha a esta persona que dé prácticamente su testimonio, que descargue lo que tenga que descargar, cariño. Escucha a esa persona. Escúchalo, ¿vale? Por eso que me dicen camino de compasión. Porque si tú no quieres escuchar, ¿sabes qué quieren decir las cartas? Que tú tienes un rencor, que tú tienes un resentimiento. Y esa energía, cariño, es malo. Es un bloqueo en tu vida. Por eso te recomiendan que lo escuches. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. ¿Quién soy yo para cambiarte? Nadie. No soy nadie para cambiarte. Vamos a ver. A ver, cariño, ¿qué me quiere decir el tarot? TV series. A ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sagitario. Siento un escorpio. A lo mejor te lo he dicho otra vez sin querer. A ver, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Muchos de ustedes, mi querido Sagitario, a lo mejor de repente esto ya está pasando. O cuando pase, tú vas a estar con ese dilema. ¿Por qué vuelve? ¿Será que a lo mejor de repente busca algo de interés? ¿Será que a lo mejor de repente solamente quiere yo que es este pechito, esta carne caliente del Caribe? ¿O viene por amor? Vas a tener tus dudas, cariño, o ya tienes tus dudas ya. Porque fíjate muy bien. Aquí dice, una persona que tú creías que ya estaba muerta en tu vida, ¿vale? Aparece, ¿por qué? Porque aquí al fondo hay un árbol, fíjate, el futuro. Pero sin embargo, tú de repente piensas que este personaje viene simplemente por conveniencia o para hacerte daño, mi querido Sagitario. Vas a tener tus dudas. Entonces, cariño, prepárate. Prepárate porque vienen muchas personas que a lo mejor tú creías que jamás ibas a tener contacto con él o con ella, pero te entra la duda. La carta también del 2 de oros y cierras con la carta del 2 de bastos. Para muchos de ustedes, cariño, a lo mejor no digo todos, ¿vale? Que no se malinterprete lo que voy a decir. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, y me lo dices en los comentarios, cariño, solamente di, ok, ya está, nada más, ok. Y yo sabré que si es sí o no. Ok, una O, una K, ya está. Muchos de vosotros, Sagitario, no digo todos,
está funcionando lo que tú has hecho con las energías. Guapa, guapo. Y en estos momentos estás haciendo un balance. Ay, por Dios, Richard, pero no pensaba que iba a funcionar tan rápido. Sinceramente, muchos de vosotros, si esa persona vuelve, es porque también tú has hecho algo con las energías, mi querido Sagitario. Y no sé por qué siento un escorpio muy fuerte. ¿Por qué? Porque cierras con una carta del 2 de bastos. ¿Ves, cariño? Tu hechizo ha funcionado, Sagitario. Estarás contento, estarás contenta. A ver, un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Luego dicen, Richard, no lo voy a perdonar cuando has hecho un trabajo. A ver, un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor. A ver, cariño, vamos a ver. Dice, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Esto está relacionado, mi querido Sagitario, especialmente para aquellos que en este momento quizás estás conociendo a una persona, ¿vale? A lo mejor esta persona es muy atento contigo, muy atenta, recién lo estás conociendo, es tu amiguito, tu amiguita, pero tú me dices, Richard, a veces siento una conexión muy fuerte, parece que nos conociéramos de toda la vida. ¿Por qué pasa esto? Ingenua, ilusa, iluso. Porque esta persona, cariño, es tu alma gemela. Y muchos de vosotros van a tener lo que es una relación. Hay mucha química entre ustedes dos. ¿Cómo lo vas a reconocer, Richard? ¿Cómo reconozco que es mi alma gemela? Posiblemente va a tener tus mismos gustos, tus mismas aficiones, o de repente, cariño, puede ser que van a coincidir en el mismo trabajo, en el mismo estudio, ¿vale? Entonces, de esta manera lo vas a reconocer, vas a encontrarte con tu alma gemela. Ya desde un principio te he dicho, muchos encuentros en tu vida, cariño, comunicación, contacto en tu vida, mi querido Sagitario. A ver, vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot del año? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. La carta de la muerte, cariño. ¿Te sigue mucho la muerte? No es que te vas a morir, no. Simplemente que viene algo. Sí. La carta del 7 de pentáculos. Te sigue Escorpio demasiado. La carta de la reina de pentáculos. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, que a lo mejor de repente me dice, Richard, llevo una temporada en la cual no consigo dinero, no consigo trabajo. Muchos de vosotros, cariño, viene algo nuevo, ¿vale? O te llaman de una empresa o de un negocio. Y siento, corazón, que tu economía va a empezar a mejorar. ¿Ves? La carta del 7 de pentáculos. Y siento, cariño, que esto es el principio, Sagitario. ¿Para qué? Para que tú formes tu propia empresa o de repente para que tú trabajes por tu propia cuenta, mi querido Sagitario. Alguien te hace una propuesta porque tenemos la carta de la muerte aquí. Alguien que a lo mejor de repente te dijo, ya te voy a llamar, o simplemente espera para poder confirmarte ese contrato. Pero siento que tu economía va a empezar a mejorar, Sagitario. Empieza a mejorar, ¿vale? Hay una propuesta, hay un trabajo, o simplemente puede ser que una persona te hace un enganche, un enchufe, te habla de un trabajo, de un proyecto y te colocan ahí. Vamos a continuar. A ver, corazón. Mensaje y consejo del tarot Z. Por Dios, me da miedo este tarot, pero vamos a ver, ¿qué te dice? Mensaje o consejo del tarot Z. A ver, Sagitario, mensaje o consejo del tarot Z. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, cariño. Ten cuidado a quienes confías tus más íntimos secretos. Ten mucho cuidado, Sagitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor esto lo utilicen lo que es en tu contra. Siento, corazón, que alguien pretende traicionarte. Entonces, ten mucho cuidado. O simplemente, mi querido Sagitario, siento que la traición, no para todos, está rondando lo que es tu vida, pero también puede representar malos entendidos. Entonces, es importante la comunicación. Recuerda que veo mucha comunicación, mucho contacto en tu vida. No vaya a ser que a lo mejor tú, mi querido Sagitario, malinterpretes algo que no es. A veces cuando uno está chateando en el WhatsApp, te envía un mensaje y dices, ay, ¿por qué siento que su mensaje es muy frío? Corazón, no sé cómo lo haces, porque solamente es un mensaje y no emite calor. Entonces, ten mucho cuidado, ¿vale? Ten mucho cuidado también que malinterprete las cosas como consejo, pero también las traiciones. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quiere decir? Las características. A ver, corazón.
Vamos a ver las características, mi querido Sagitario. Las características. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente vas a estar lidiando con una persona que está dentro del trabajo del estudio. Esta persona puede ser de elemento fuego, pero también puede ser de elemento tierra. Algunos son del signo Aries y otro, perdón, de Capricornio. Mi garganta, que estoy apretado como un pavo aquí. Este personaje, cariño, del signo Aries, es una persona que lo tienes muy cerca, en el trabajo, en el proyecto también. Piel trigueña o está muy bronceado o bronceada, tatuaje, cabello negro, puede ser que tenga canas también. Parece como si tuviera un alto cargo, puede ser tu jefe o tu jefa, profesor o profesora. Por otra parte también, mi querido Sagitario, para muchos de vosotros viene lo que es un cambio o simplemente vas a estar lidiando con una persona que está pasando por un divorcio o una separación. No todo tiene que ser amor. Por otra parte, quizás vas a estar lidiando con una persona que está haciendo un cambio en su vida, cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de país. Puede ser un Capricornio también porque tenemos lo que es la carta de la Torre. Uno más. La carta del Caballero de Bastos. Va a haber celebración para tu signo también, o simplemente tú vas a conocer a una persona muy especial en una reunión. Puede ser alguien de elemento fuego, pero también puede ser otro Sagitario. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro, natural o pintado. Es una persona que le gusta mucho lo que es el mundo de la noche, o de repente vosotros trabajan lo que es en el mundo de la noche, la hostelería, el turismo, etcétera, etcétera, mi querido Sagitario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Recuerda que te va a llegar muchos mensajes, muchos comentarios, pero cuidado que malinterprete las cosas. Hasta la vista, esté feliz, cariño. Bendiciones.